de Buenos Aires. Tenemos el lujo de tenerlo acá conectado y prestándonos un tiempito para nosotros. Te damos la bienvenida, Alberto. Y bueno, acá el tío tiene una pregunta para hacerte. Yo que tengo algunos años más que Alfredo, he vivido una época en donde el nombre Onganía me resultaba común. ¿Vos tenés algo que ver con esa Onganía que me resultaba común? Sí, lamentablemente o por suerte, No, yo no digo lamento, yo digo por suerte porque fue una siempre época está buena. la pregunta, ¿no? Es como si alguien se llamara Messi, lo primero que le van a preguntar si es de Rosario y tienen algo que ver. Bueno, en mi caso sí era de la familia, sí. Ah, bueno. O sea que venís con una carrera política de familia ya. Aclarado, gracias. Bueno, Alberto, te damos la bienvenida. Bueno, vamos a contarle a la gente quién sos, vamos a hacer la presentación correspondiente, ¿sí? Y bueno, y después vamos a charlar, sí, un poquito de política, ¿no? De que está tan conmocionado en este momento con Javier Milei, economista, y la economía del país, ¿Cómo ¿no? conmocionado? Si todo es plácido y tranquilo, no hay agresiones, no hay insultos, no hay nada, está todo plácido. Bueno, ponele. Sí, por supuesto. Argentina, bueno, recién recordábamos una parte de nuestra historia y Argentina, bueno, es uno de los países donde su política, un país joven relativamente comparado con el resto del mundo, en la política ha sido muy cambiante, inestable y para pesar de nosotros, los argentinos y los extranjeros que vinieron acá a hacer un país mejor y a trabajar y a estudiar, muy inestable con respecto a las políticas económicas que se hacen a largo plazo y a corto plazo. Entonces, estos vaivenes a los que nos fuimos acostumbrando, porque realmente así como en el plano laboral se habla de que el argentino cuando va a trabajar a otros países es el único que se arregla con todo porque está acostumbrado a que le falten los elementos. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a estos vaivenes de las políticas económicas, de las situaciones, de las reglas de juego, de las inversiones sí, inversiones no, que bueno, nos hemos acostumbrado. Ahora, que nos hayamos acostumbrado los argentinos no quiere decir de que es lo mejor para nosotros ni que eso está bien. Ahora estamos atravesando, a través de la decisión del voto popular, un nuevo sistema, que yo diría un nuevo sistema entre comillas, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que se presentan como novedosas ya se han puesto en práctica en Argentina y conocemos los resultados. Pero bueno, estamos ante una vuelta de página que hizo el electorado, una vuelta de página donde dice, bueno, vamos a darle la oportunidad a alguien que nunca había gobernado nuestro país, alguien que no tuvo partido político tradicional que lo llevara a las elecciones y probemos con esta gente. Bueno, hoy ya tenemos un panorama bastante cierto de qué herramientas dispone el nuevo gobierno y cuáles son las características principales del nuevo gobierno, que al principio, a pesar de, de ya tener una fuerte oposición en el gobierno de Javier Milei, al principio la gente estaba como expectante y pidiendo que le demos tiempo, ¿verdad? Así que bueno, esta es la situación en la que estamos hoy, donde los que afirman que esta política es la que necesitamos tienen sus argumentos sólidos y quienes piensan lo contrario ya tienen una pequeña trayectoria de gobierno como para empezar a evaluar resultados de algunas de estas cuestiones que se pusieron en práctica en lo que tiene que ver con política económica. Alberto, una preguntita. ¿Cómo ves la proyección de lo que pasó con el futuro? No te digo que puede ser la magia, pero más o menos, ¿cómo ves la situación? Bueno, mira, generalmente, primero me presento. Sí, sí, Yo dale. soy
además de Alberto Onganía, con este apellido que a ustedes les traen o buenos o malos recuerdos, o simplemente recuerdo de haberlo leído en la historia, además soy vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires, un partido que en estas elecciones no ha presentado lista para presidente, sino que hemos participado de la alianza en Juntos por el Cambio, y hoy somos del partido que ha ganado las elecciones y muchos estamos en la administración pública. Dicho esto, para que la audiencia y bueno, ustedes los entrevistadores tengan una idea a qué parte de la política pertenezco, pero además en qué ideología. Y hay que aclarar estas dos cosas porque no todos los partidos responden a una ideología. Hay muchas alianzas que tienen que ver, alianzas electorales y a veces por conveniencia, que obviamente en elecciones es todo conveniencia. Yendo a la respuesta concreta a tu pregunta, cuando uno toma el poder en una nación, en Argentina estamos hablando de cuando Javier Milei toma el poder a través del voto popular, se encontró obviamente con un país con un índice de pobreza altísimo, una desocupación encubierta a través de planes de asistencia social, que aclaremos, son planes de asistencia social que se fueron incrementando a lo largo del paso de los años de nuestra querida Argentina, especialmente en los últimos 40 años, donde con estos planes se fue cubriendo la falta de puestos de trabajo, porque hay un ejemplo que a mí me gusta citar, que es España, que más o menos tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros, unos 45 millones de habitantes, y ellos tienen aproximadamente 3.600.000 empresas, y los argentinos tenemos 600.000 empresas, ¿sí? Y esto es una estadística de ya que tiene más de un año, habría que contar cuántas son hoy. Entonces, ¿en dónde trabajan los españoles? Bueno, en esas 3 millones. ¿Y los argentinos? ¿Dónde trabajamos? ¿De qué vivimos si apenas tenemos 600.000 empresas? Por eso que a lo largo de los años creció el empleo público, a lo largo de los años crecieron los planes sociales y es una pequeña caja de problemas que hay que desarmar y reparar. A esto se le suma, obviamente, una alta inflación que nosotros tenemos, una deuda externa que si bien es muy alta, prácticamente nosotros hemos vivido parte de nuestra infancia, adultez y algunos la ancianidad en periodos de inflación, porque es lo más común en Argentina. Y bueno, justamente estas cuestiones son las que hay que resolver. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Dice, bueno, de todos los caminos que cualquiera puede elegir para resolver esta situación, nosotros vamos a elegir el camino de reparar los números macro. Y los números macro tienen que ver con esto que habla mucho el presidente acerca del PBI, de bajar el gasto público. Bueno, tiene que ver con estos números de la balanza comercial, ¿no? Aumentar las exportaciones, para que empiecen a cerrar todos estos números, y que de hecho son los números que hoy pueden mostrar. Ahora, ¿la realidad cuál es? Que se ha caído más aún el empleo, el poder adquisitivo del argentino tuvo un golpe fuerte con la devaluación, que bueno, acá el entrevistador se debe acordar del famoso Rodrigazo, que fue una fuerte devaluación y aumento de los combustibles muy fuerte de un despertar un día a la mañana, y acá estuvimos cerquita, con la diferencia que en aquel momento el ministro de Economía era Celestino Rodrigo, la gente no tenía dólares guardados
en el banco y dólares guardados abajo del colchón. Tenía peso. Entonces se recuerda al Rodrigazo como algo más nocivo todavía porque además de tu sueldo, todos los ahorros que vos tenías se desplomaron de un día para el otro. Entonces, cae el empleo, cae la construcción, cae el comercio, o sea, estamos hablando de valores de 30, 40%, la caída de la actividad comercial, el poder adquisitivo todavía no se pudo recuperar. Y uno dice, bueno, al final, ¿de qué me sirve a mí arreglar los números macros si mi situación como trabajador, como argentino o extranjero viviendo en este país empeoró, ¿no? Yo doy el ejemplo de una señora que me dice, no, mirá, yo estoy muy de acuerdo con este gobierno, yo lo apoyo, hay que darle tiempo y demás, y después hablando de la obra social me decía, en cualquier momento me tengo que pasar al PAMI. ¿Y por qué? Le digo yo, y no, porque me están viniendo unas cuotas que no las puedo pagar y me voy a tener que pasar el PAMI. Entonces yo le decía a la señora, a ver, explíqueme una cosa, o sea, el año pasado que estábamos peor, podía pagar la obra social y ahora que estamos mejor no las puede pagar. Bueno, esto es un poco la sensación que viven muchos argentinos. Vamos por buen camino, pero estamos peor. Bueno, ¿a qué va esta reflexión que estamos haciendo en conjunto con ustedes? Que este modelo que está hoy atravesando Argentina de política económica que decidió este gobierno implementar, sí o sí necesita en algún momento, ya no les digo ahora, pero llegando a fin de año, principio del año que viene, necesita de una fuerte inversión para empezar a generar el motor de la producción en Argentina. Se necesita que venga una fuerte inversión para que la gente pueda tener más opciones de empleo y así, ya que el empleo cayó el poder adquisitivo, de esta manera empezar a conseguir empleos que les den un poquito más de respiro a su bolsillo y así se empiece a activar el consumo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un modelo que está sostenido en que van a venir las inversiones. Y acá tenemos ya experiencia de otros gobiernos, sin ir más lejos, el de Mauricio Macri, que también él pensó que arreglando algunos temas de la economía, las inversiones iban a venir, porque además no estaban los malos, ¿no? O sea, no estaba ese gobierno que estaba en contra de Estados Unidos, que era amigo de los venezolanos, era amigo de Chávez. Entonces la gente iba a decir, ahora podemos invertir en Argentina. Y no pasó. Ahora, en aquel momento no pasó y estábamos con estos índices que hablamos no tan altos como hoy. Alberto, una pregunta. ¿Por qué estimás que no pasó lo de Macri, que fue realmente fundamental? Mira, las inversiones extranjeras directas generalmente se hacen después de que estudios, consultoras internacionales hagan análisis de cada uno de los países y entreguen el resultado de esos análisis políticos y económicos. En Argentina siempre los analistas aconsejaban hacer inversiones financieras en el sistema financiero argentino, en el sistema bancario argentino, porque en ese eran altas rentabilidades con altos rendimientos en poco tiempo. Entonces, eso es lo que se aconsejaba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las inversiones no van a producción y van al sistema financiero, obviamente que los que ganan son los inversores, pero no ganamos Albertito, los argentinos. Pregunta, ahora, en aquel momento, parte de los resultados que les daban a los inversores es decir, bueno, cuidado, porque el partido anterior sigue muy fuerte y puede ser un gobierno que termine dentro de 3 años, 2 años,
y vuelvan los que estaban antes. O sea, entonces la expectativa y digamos que los inversores estaban esperando más que nada cuando terminara el gobierno de Mauricio Macri, a ver si iba a continuar este tinte de gobierno o iba a volver el otro, que efectivamente los consultores no se equivocaron y dieron en la tecla. Volvió el anterior y no vinieron las inversiones. Ahora acá yo quiero destacar, bueno, yo creo que Mauricio Macri defraudó a muchos de sus amigos y electorado, no tomando las medidas como sí las tomó Javier Milei, si bien es cierto que está costando bastante, pero bueno, las medidas se tomaron y se llevaron adelante, o se están tratando de llevar adelante, con un gobierno, ¿sí?, sin acompañamiento, ¿no?, que no tiene ni diputados ni senadores, donde no puede votar las leyes, ni las malas ni las buenas, ¿sí? Y hablábamos con el profesor Alberto Mansuetti, no sé si lo conoces, ¿sí?, sobre el tema de las... tengo algo. Bueno, sobre el tema de las reformas que hay que hacer y son necesarias hacer las reformas, y sobre también las cuestiones políticas, ¿sí?, como de derogar las leyes malas, que Sturzenegger ya la ha estudiado y ya la ha evaluado, ¿sí?, y ha dicho cuáles son las leyes malas que hay que derogar, y inútiles, sí, que no le benefician al sistema legislativo argentino, ¿no? Y tampoco dan confianza a los inversores extranjeros que vos decís, como por ejemplo están tratando de seducir a Elon Musk y bueno, muchos más, que son empresas importantes. De hecho, ya Elon Musk ha ofrecido trabajo a los argentinos por $8.500, con algunos requerimientos, pero es un sueldo muy importante a la hora de los sueldos que tenemos en la Argentina, ¿no? O sea, hay un panorama, si bien por un lado es un poco alentador, por otro lado es un poco conflictivo a la hora de que el presidente Milei, donde yo también lo acompañé y lo voté y todo eso, estoy dentro del sistema, pero la gente no está creyendo lo que él dijo de que la fiesta la iba a pagar la casta y no el pueblo. Hay mucha gente que no llega a fin de mes, muchos jubilados que están sufriendo horrores y si no lo ayudan sus familiares no pueden ni siquiera pagar las cosas básicas, como por ejemplo los medicamentos. Estos son temas no menores a la hora de gobernar un país, ¿no? Y donde vos tenés que tener el termómetro social a la orden del día para que no se te dispare una catástrofe como ya también hemos vivido en otros momentos, ¿no? Bueno, en esto que vos decís una gran verdad, que inclusive muchos más coinciden con vos y conmigo con respecto a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que una vez que él gana las elecciones, se concentró en las próximas elecciones presidenciales y dijo, bueno, yo tengo que asegurarme ahora estar 8 años, porque obviamente que los periodos de reafirmación, fíjense que los que han hecho grandes transformaciones no son los que han estado solamente 4 años, sino los que han repetido el periodo. Inclusive el gobierno de Javier Milei también lo que quiere es un mínimo de 8 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo votó una parte del electorado y él empezó a gobernar para la otra parte del electorado. Entonces aumentó la cantidad de planes sociales, aumentó el monto de los planes sociales. Una parte del electorado que no estaba a favor de lo que era el tratamiento que se hacía con los militares retirados y con las organizaciones de derechos humanos, que lo votó cuando él dijo se va a terminar el tema del curro de los derechos humanos. Después se encontró con Mauricio Macri del lado, no solamente Mauricio Macri, sino que también María Eugenia Vidal del lado de las madres de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, siendo que lo habían votado porque en un principio él se manifestó en contra. Y claro, empezó desde el día cero a buscar los votos de la oposición. Entonces desde el día cero empezó a perder los votos propios, lo que lo llevaron al poder. Y Milei está haciendo todo lo contrario.
él llega con los votos de la gente que quiere terminar con el modelo anterior y gobierna para la gente que lo votó, a pesar de que hay una oposición que él no intenta conquistar, porque está haciendo lo que no hizo Mauricio Macri. Trabaja para el discurso y para lo que le prometió a la gente que lo votó. Obviamente que los detractores pueden decir de que muchas de las promesas de campaña todavía no se llevaron adelante, pero bueno, eso se evalúa un poco más avanzada la gestión, ¿no? O sea, hay cuestiones. Ahora estamos a los 9 meses de gobierno. Si tomamos en cuenta que uno asume el día que asume, en diciembre. Es poco tiempo. Y hoy no puedo decirte, mintió con la dolarización y mintió con el cierre del Banco Central, porque son cuestiones que no se hacen enseguida. Recordemos que muchas administraciones de política económica exitosas no tuvieron un primer año exitoso, o sea que toda la transformación puede llegar a empezar a dar sus frutos del año al año y medio. Y uno puede elegir este camino, como lo dije al principio, o no. Ahora, a 8 o 9 meses de gestión, uno puede analizar cuáles son las cuestiones. Si el gobierno de Javier Milei, que mucha gente votó y que muchos han depositado su confianza, entiende de que a las políticas duras y a las políticas que se refieren al libertarismo, a la escuela austríaca del pensamiento, si bien se pueden aplicar, necesita una especie de transición del desastre que nosotros estábamos parados a estas políticas maravillosas que se pueden llegar a funcionar como funcionan en algunos países del mundo. Si entiende el gobierno que hay una transición que se necesita transitar, justamente en el mismo término, bueno, puede llegar a tener un éxito, pero si vos corres al Estado, que cuando hablamos del Estado, el Estado no es el gobierno, o sea, No. el gobierno es una cosa y podemos decir que el gobierno nos viene robando nuestros ingresos desde hace muchas décadas. El Estado es otra cosa. El Estado es, además del gobierno, tiene otros elementos, como por ejemplo la población más o menos estable, la soberanía ejercida sobre lo que también es otro elemento del Estado, que es un territorio delimitado por fronteras. Entonces, en esta situación, sabemos que el Estado es todo. Bueno, ahí tenemos que pensar que se necesita, en primer lugar, tener la mayor cantidad de argentinos trabajando y produciendo. Y si no tenemos dónde ponerlos a trabajar y a producir, ahí tenemos un gran problema. Bueno, ahora el gobierno dice, acá van a venir las inversiones y ya estamos hablando, como recién decías vos, con Elon Musk, que va a traer inversión y que va a haber empleo. Está perfecto. O sea, yo a medida que mi plan avanza, ¿qué empiezo a ver? Más gente que trabaja. Porque nosotros tendremos 6 millones de argentinos que trabajan, o sea, tenemos un país bicontinental como el nuestro, con la cantidad de recursos que tiene Argentina, no lo podemos mantener a este país con 5 o 6 millones de personas que trabajen. Entonces, ese es el primer punto. Después veremos cuánto gana cada uno, pero en primer lugar, tenemos que producir. En el campo, en la industria, producir servicios, que es lo más difícil, producir turismo, y ahí nos encontramos con otro problema a resolver, que es el tema de la inseguridad, porque cuando uno viaja, entre las cuestiones que te van a informar las agencias de viaje, es cuán seguro es tal o cual país. Entonces, si nosotros tenemos que producir dólares a través del turismo, tenemos que terminar con la inseguridad. Entonces, todas estas cuestiones necesitan de un Estado firme. Alberto, una pregunta, por favor.
caminan, puede ser que se pueda prescindir. Sí. La pregunta que te quiero hacer, volviendo un poquito hacia atrás, ¿cuál es la base, digamos, pragmática y filosófica del concepto del concepto de europeo del plan, digamos, austríaco? Bueno, la escuela austríaca de pensamiento que surge a Perdón, te principio. interrumpo porque yo estoy totalmente ignorante con respecto a ese concepto, quiero aprenderlo. Me parece bien, porque se habla mucho de ese concepto y el liberalismo tal como es conocido en todo el mundo difiere bastante de lo que es la escuela austríaca. El primer tema es que el liberalismo tradicional está muy enfocado en los números, en las fórmulas y en los cálculos para predecir tal o cual acción. La escuela austríaca de pensamiento que surge a principios del siglo pasado, que surge como un nacionalismo, que hoy están enfrentados, pero ¿qué pasa? En aquel momento las monarquías eran las que gobernaban, los que tenían el poder en los países, y el liberalismo más nacionalista, de terminar con las monarquías y que los recursos los manejen el pueblo, justamente. Pero básicamente la escuela de pensamiento austríaca lo que tiene como pilar fundamental es el individuo, ¿sí? El comportamiento del individuo y del ser humano. Vale decir, que explica las variables económicas a través de las necesidades que van surgiendo de los individuos y del marco que regula justamente todo lo que tiene que ver el comercio en ese lugar. Pero Entonces dice, Alberto, cuanto más se una mete el pregunta Estado. también. No Sí. habría libre albedrío, habría cierto direccionismo para que no cualquiera haga lo que se le ocurre. No, claro, por supuesto. Una cosa liberalismo, la escuela austríaca libertaria y otra el libertarismo, que está más cerca del anarquista, del Coincidimos con pensamiento del el anarquista. libertario con la libertad que es moderada, no es extremista. Exactamente. La escuela austríaca, ¿qué es lo que dice, por ejemplo? ¿No? O sea, si vos tenés un rubro en especial, ¿no? Digamos, el tema del transporte, ¿sí? Porque el transporte nació como una empresa estatal. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios que se dan en el uso del transporte, las costumbres de la gente a tomar el transporte, que van cambiando, el Estado es muy perezoso y no llega nunca a tiempo a tener los cambios necesarios para adaptarse a el comercio del transporte en ese tiempo. En cambio, si alguien que es especialista en ese segmento de todo lo que tiene que ver con la economía, maneja el rubro del transporte, y si aparte de ese rubro de transporte está segmentado por el transporte del norte, transporte del sur, transporte sobre rieles, transporte de colectivos con choferes, y se va segmentando, nos vamos encontrando que el privado está más especializado en ese pequeño segmento del comercio y puede administrarlo mejor. Lo que no quiere decir que la escuela libertaria de economía que surge a principios del siglo pasado piense de que, bueno, el manejo de los recursos energéticos de un país lo tenga que tener una empresa privada extranjera, o que el manejo, por ejemplo, de lo que vendría a ser la explotación de todo lo que tiene que ver con el petróleo lo tenga que tener una empresa privada extranjera, sino que se apunta a que el Estado tenga una participación también de las acciones, porque ustedes fíjense, el país más estatista que conocemos, por ejemplo, Rusia, la empresa gasífera rusa
tiene un porcentaje alto de acciones una empresa francesa. Y hoy está en el litigio en Ucrania, Es inclusive con los Gazprom la franceses. empresa. Entonces, ¿cómo? ¿No es Gazprom la empresa que tiene asociación rusa francesa? La empresa Gazprom, que tiene, claro, tiene un porcentaje lo tienen los franceses y otro porcentaje lo tienen los rusos. Ahora vos Entonces, fíjate también lo que es el sistema ahí es norteamericano. El sistema norteamericano exactamente. prácticamente el 100% es privado, pero el gobierno controla que no haya monopolios. Exactamente. El tema de los monopolios es algo que uno trata de regular. Ahora, ¿qué pasa? Es como todo, ¿no? Esto es la piñata, ¿no? En un cumpleaños estaban todos los chicos, jugaron, todos contentos, pero cuando rompieron la piñata se vienen todos. Entonces, cuando un nuevo gobierno anuncia una apertura económica, anuncia una reducción del Estado y control del Estado y que va a empezar a liberar, también vienen los que quieren los monopolios de varias empresas y ahí es donde hay que ponerle freno y que este mismo gobierno lo tuvo que hacer por ahí por febrero, marzo con las prepagas, porque cuando dijo no, esto de decirle a una empresa lo que tiene que cobrar su servicio no tiene nada que ver con la libertad que nosotros estamos pregonando y resulta que a los 2 meses nadie podía pagar la obra social y le tuvieron que poner un freno a las prepagas. Este mismo gobierno. O sea, hay que dar una apertura económica en la que se den las posibilidades para que quienes quieran invertir y no tengan el control del Estado. Que el control del Estado no solamente es a través de legislación, sino que a través de impuestos. Entonces, todos estamos de acuerdo que nuestro país está agobiado de impuestos y que además que estamos agobiados de impuestos, nunca fueron los impuestos para donde tenían que ir. Pero Alberto, el Estado no otra preguntita. ¿Qué opinás con desaparece. respecto a la modificación, justamente hablando de impuestos, de lo que va a hacer Sturzenegger? Bueno, mirá, en primer lugar creo que es el tema del 10% que se va a modificar ahora con el tema de las importaciones. Hoy tenemos los que son importadores en Argentina, que son parte del motor que maneja la economía, porque muchas de las cosas que se producen acá hay que fabricarlas con productos importados, porque no es como en la película esta Plata Dulce, donde venían las cosas ya terminadas y uno lo ponía en la estantería. No hay mucho de lo que nosotros fabricamos que necesitamos insumos extranjeros. Mirá, si ustedes se dan vuelta atrás van a ver una pared y en la pared que está pintada de blanco, un componente es el titanio y ese titanio viene de afuera, hay que comprarlo, no lo producimos acá. Entonces, todo tiene un componente extranjero. Entonces, en estas primeras medidas, donde en primer lugar se va a quitar un 10% al impuesto país, de 17 va a pasar a 7, creo que empieza a tener un poquito de respiro el tema impositivo. Ahora, con respecto a los tiempos que calcula Caputo, justamente que él dice esto no va a empezar a funcionar ahora, va a empezar a funcionar un poco más, también estoy totalmente de acuerdo. Él lo viene avisando porque acá hay es como en los bancos, ¿no? O sea, uno tiene un banco que es solvente, la gente va, hace su depósito, funciona todo normal. Mañana se despiertan con la noticia de que parece que ese banco quiebra, todos van a buscar la plata al banco, o sea, se perdió la confianza. Cuando se pierde la confianza, el banco cae. Entonces, cuando se pierde la confianza en el gobierno cae. ¿Y cuándo se pierde la confianza? Cuando hay una expectativa no cumplida. Si a la gente le decimos que en septiembre sale el sol y que además todos vamos a tener más poder adquisitivo, todos vamos a poder empezar a comprar en cuotas y demás, bueno, la expectativa se cae en septiembre. Entonces Caputo lo que hace es correr esa expectativa para adelante porque sabe que ahora no van a estar los resultados. Está muy bien lo que viene haciendo con el tema de ir bajando las tasas de interés, porque es como todo. Alguna vez ustedes habrán conocido a alguien que sí, mirá, tenía unos pesos y compré este camión
para hacer flete. Otro, mirá, tenía unos pesos y había una cadena de farmacias que me metí, hice una inversión y me compré un comercio de farmacia, lo mismo puede ser de empanada, lo mismo de pintura y demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El banco no te da el rendimiento que te da invertir en producción. Entonces, si nosotros tenemos tasas por las nubes, que es lo que viene el gobierno bajando la inflación y bajando las tasas, puede ser de que vos tengas intenciones de invertir en algo productivo, o sea, producir exactamente. Pero siempre está el fantasma del dólar en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? No todos van e invierten. Y cuando hablamos de la confianza de los capitales extranjeros que tienen que venir a nuestro país, hay algo que es fundamental, que es, primero, tenemos que invertir los argentinos. Los millones de dólares que tienen afuera, no los tienen en secreto. O sea, se sabe que los millones de dólares que están afuera y de quienes argentinos son. Entonces, cuando el mismo argentino empieza a invertir en su país, estos pequeños ahorros que tiene uno o en dólares o algunos que lo tienen en el banco o que lo tienen invertido en una casita y lo dejo ahí porque la casa yo la tengo y prefiero los ladrillos. Cuando se empiezan a invertir en comercio, bueno, eso genera expectativa también para los que vienen de afuera. Una vez hablaba con un empresario de la industria química pesada, por ahí por el año 97, 98, y me contaba que por cada dólar que ellos ganaban en ese mismo producto en Europa, acá ganaban $3. Entonces, venían a invertir. Y los argentinos también invertían. Bueno, eso está hoy muy lejos de pasar. Y bueno, todos esperamos, tanto oposición como me imagino el gobierno, aunque se ven algunos desacuerdos dentro del gobierno, hasta parecería que entre ellos mismos no están muy encolumnados en que esto tenga éxito, pero todos deseamos de que esto tenga el éxito esperado y que después las diferencias entre un partido y otro sean en cómo hacemos las cosas, pero que no nos encontremos con un país peor dentro de 4 años, ¿no? Alberto, hablando de oposición, hay un rumor que se está corriendo, y lo más probable es que sea orientado por la gente que no condice con mi ley, es que piensan abolirle totalmente la franquicia que tienen los jubilados para sus remedios. Tenían que pagar el 100%, cosa que para mí me parece una cosa disparatada. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese rumor? Bueno, en primer lugar, seguimos nosotros sufriendo los argentinos esta oposición dura, que hay un viejo dicho que ustedes lo habrán escuchado más de una vez, que cuanto peor mejor. Entonces, yo perdí, entonces cuanto peor le vaya al que está, mejor para mí en las próximas elecciones. Y ahí tenemos un nuevo canal de difusión que hace un par de décadas no existía, que son las redes sociales. Y antes nos informábamos a través de los medios oficiales, ¿no? Los diarios, la televisión, la radio. Entonces, estos nuevos canales de difusión, un ingrediente que era desconocido para nosotros, que son las fake news, ¿no? Donde se pueden inventar noticias, se pueden inventar comunicados que después hay que salir a desmentirlo, y en el mismo nivel de lectura yo tengo el que desmiente, el que dice la verdad, el que dice que es mentira, y rápidamente se puede inventar cualquier rumor. Yo creo que si bien el gobierno nacional está priorizando justamente el equilibrio fiscal y tiene pensado vetar lo que en el Congreso se aprobó, tampoco va a cometer suicidio y ir contra un gran electorado que son los jubilados. Exactamente, ese era mi pensamiento. Coincidimos con tu pensamiento, suicidio.
Por eso, y conocieron a Milei a través de sus nietos, ¿no? Porque acá hubo un fenómeno electoral que, bueno, por suerte yo lo pude leer antes del resultado de las elecciones y en un programa donde la mayoría de los panelistas todos daban primero como en las PASO Bullrich y Massa. Y yo decía, no, Bullrich no va a llegar, va a ser Milei y Massa. Me decían, ¿cómo Milei y Massa? No, si vos fijate lo que sacó en tal provincia, todo. No, acá se está dando un fenómeno que es, bueno, y otro me decía, no, pero los votos de la reta, no se equivoquen, los votos de la reta no van a ir a Patricia Bullrich, porque el que lo votó a la reta no va a votar a Patricia Bullrich. En definitiva, después volví a leer esta última etapa y lo di como ganador a Milei, y muchos me decían, bueno, sí, no creo, ya está en Massa. ¿Cómo tuviste esa precognición, Alberto? Porque delante mío, Alfredo y yo, los dos estamos cumpliendo con lo que vos pronosticaste. Éramos bullrichistas y terminamos mileístas. Bueno, porque analicé cómo se estaba generando el voto a favor de Milei. Y el voto a favor de Milei, en primer lugar, vino a través de la juventud, que fue uno de los militantes más activos que tuvo la política argentina en los últimos 10 años, te diría. El votante de Milei, el jovencito, convenció a la hermana, al hermano mayor, a la madre, al padre, al tío y al abuelo. Y dijeron, más sí, total, nosotros votamos tantas veces y nos equivocábamos, está bien, vamos a votar a ese que vos decís, ¿viste? Y bueno, fue una afluencia de votos muy grande que se le escapó a muchos analistas que venían haciendo las cuentitas, los votos de la reta, los votos de se olvidaron. Sí, Alberto, de pero vos ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo pescaste esa inquietud? Bueno, justamente porque además de estar en la política y ser analista, soy analista activo de hacer encuestas de opinión en todos los ámbitos a donde llego. No llegué, esa es la parte secreta, ¿eh? Es la parte secreta que no dijiste al principio, ¿eh? Claro, sí. Haciendo encuestas y te digo la verdad, en un momento cuando uno va llegando al final de las elecciones, para tener un mejor acercamiento a la realidad, se tiene que desconectar de todo lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque parte del dinero que se usa para las campañas se utiliza para crear encuestas y resultados falsos. Entonces, si vos empezás a ver qué dicen acá, qué dicen allá, te metiste en el túnel de la falsedad donde te van a distorsionar la realidad vos también. Entonces, ahí una semana antes, 4 días antes, te tenés que desconectar y solamente centrarte en grupos representativos de votantes, escuchar lo que dicen ellos, olvidarte lo que dicen las encuestas, qué es lo que dicen ellos, por qué lo van a votar al candidato que te están diciendo, y ahí solo te van a empezar a dar los números 4 para 6 para el otro, y lo más probable es que vos llegues con un porcentaje de acierto mejor que los que están por todos los canales y todos los medios diciendo a ver qué dicen los demás. Y claro, ahí compran la mayoría de estas encuestas que uno paga, porque vos podés pagar una propaganda para que escuchen tus propuestas o directamente pagar, porque el argentino es exitista y no le gusta apostar al perdedor. Entonces, vos fíjate que siempre hay un porcentaje del electorado que está viendo cuáles son los posibles ganadores, porque después de las elecciones quiere decir ganamos. Aunque se arrepienta la semana, pero el día de las elecciones quiere decir ganamos. Entonces, esto lo saben bien los que manejan los medios y los inversores en lo que tiene que ver con marketing político, lo conocen bien y saben cuál importante es el poder que tiene una encuesta falsa. Lo que se les escapó es el poder de los jóvenes metidos en política, convenciendo a todo familiar que tenía alrededor. Los celulares permanentemente en la mano. Sí.
Vos sabés Bueno, que... Claro. Alberto, ¿puedo hacerte otra pregunta ya fuera de este tema? Sí, sí. Me Sí, interesa sí, por saber favor. cuál es tu opinión. Leí el otro día un artículo el sábado que me dejó muy, muy preocupado. Lo que pasa entre los judíos y Hamas. Los judíos actuales que están en el gobierno son teofanáticos, igual que Hamas. Parece que de ambos lugares ninguno quiere la tregua. ¿Qué opinas con respecto a esa idea? Que ese hombre que escribió es un judío, pero que está totalmente en desacuerdo con la situación actual, porque sabe que lo llevan a una masacre al pueblo judío y a los palestinos. Bueno, en primer lugar, yo creo firmemente en que las guerras tienen que ver con la involución del ser humano, ¿no? Entonces, todo acto de violencia en la que no se percatan si del otro lado de los cañones hay jóvenes, abuelas, niños, madres, inocentes, y por un ideal, por una bandera, por lo que sea, están en lucha, es una involución del ser humano y creo que tiene que ver en gran medida acá que se utilizan los intereses económicos y políticos, pero cómo dominan las mentes que están a favor y participan activamente en estas luchas, a través de la ideología y de la religión. Entonces, yo creo que tanto de un lado como del otro, y obviamente que la comunidad judía puede estar muy en contra de lo que yo digo. Yo creo que tanto de un lado como del otro están haciendo un daño innecesario, porque si bien hay inocentes que están cayendo del lado de la comunidad de Israel, ellos también están matando inocentes en el lado palestino. A mí no me termina de cerrar, bueno, pero estos niños después cuando sean más grandes van a ser terroristas. Y yo diría, bueno, y los soldados israelíes, cuando son niños no son soldados y cuando son más grandes son soldados y también van a estar en la lucha. Yo creo que estas cuestiones es algo que es una deuda que tiene todo el mundo, que no logra lo que logramos los argentinos, que estar en paz, ¿no? Porque los argentinos, Argentina no es un país que nació heredado de España como a veces nos enseñan en el colegio. Argentina era un territorio que se fue expandiendo a sangre y fuego, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos. Un día terminamos. Sí. Un día los argentinos dijimos, se terminó, no vamos a seguir buscando más territorio de los vecinos. Europa es una nación que nos dio un mal ejemplo el siglo pasado, con la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente murieron una cantidad de millones de personas en una guerra de intereses territoriales que se podía haber evitado, de tanto de una parte como de la otra. Sin embargo, lo que prevaleció fueron los intereses económicos, los intereses políticos, y se utilizaron las religiones y las ideologías para llevar a millones de personas a la matanza. Entonces yo creo que tanto de un lado como del otro hay una equivocación. No voy a creer de que hay uno que tiene la razón y el otro está equivocado. Vos sabés, estoy totalmente de acuerdo con tu pensamiento. De hecho, lo refuto. ¿Sí? Y de hecho, hemos, ¿sí?, gobernado desde hace millones de años siempre a través del miedo, ¿sí? Justamente la religión, ¿no? La Iglesia Católica, sobre todo, y muchas religiones, como vos decís, han gobernado a sus pueblos a través del miedo, ¿no? Desde el pecado, desde esto te va a castigar Dios, que ping, que pan. ¿Por qué? Porque al ser humano lo dominan y lo paralizan con el miedo, ¿sí? Esto es algo que viene, o sea, pasando, ¿sí? Y lo que vos decís del pueblo argentino, que no es un país bélico, después de la cantidad de guerras que ya nos olvidamos,
porque solamente leemos el último pedacito de nuestra historia y no nos Claro. acordamos de lo anterior, pero de hecho San Martín, donde dicen el libertador, el conquistador, fue a través de la guerra. No nos olvidemos de la batalla del desierto con Chile, no nos olvidemos de todas las batallas que tuvimos hace muy poquito, y bueno, no, obviamente no fue beneficioso, ¿sí? Y de hecho hemos matado millones de pueblos, incluso los mismos criollos, por el tema de la conquista, con la banderita española, que si bien nosotros somos hoy un país de inmigrantes, tanto españoles como italianos en su mayoría, y de hecho de los pueblos judíos somos uno de los que más tenemos a nivel mundial. Después, claro, acá me lo dice el tío, mira. La comunidad judía en la Argentina es la segunda después de los norteamericanos en el mundo. Claro, los judíos tienen más no, hay más judíos en Norteamérica que en Israel, me dice el tío, mira. Sí, sí. Así que, o sea, sí, mira vos, bueno, es tremendo esto, pero bueno, es la realidad que se está viviendo, ¿no? La verdad que, Alberto, muy, muy jugoso tu nota, la verdad me sorprendiste gratamente. Te vamos a invitar en otra oportunidad, obviamente. No, pero seguro que hay que invitarnos, no una vez, varias veces. La verdad que muy bueno. La verdad que yo hoy aprendí muchísimo. No, bueno. Está bueno dialogar con gente como vos. Te explico por qué. Porque sos imparcial, ¿entendés? Podés comunicar con sabiduría y transmitirla a la gente más allá y con conocimiento, es así, como dice el tío. Y aparte, más allá de pertenecer a una línea política específica como el Partido Demócrata Cristiano, del cual sos parte, tenés una visión crítica, constructiva y moderada, ¿sí? En tu análisis político. No sos como los kirchneristas o todo eso que son fanáticos, y eso obviamente no nos sirve a ninguno de los argentinos, porque no nos va a sacar. Y una última preguntita que te quería hacer, estuvimos charlando el otro día del peso argentina oro, ¿sí? Que está desde 1881 respaldado y no se utiliza, y vos anteriormente en la nota dijiste y hablaste del miedo del dólar. ¿Qué pasa cuando no se utiliza el peso argentina oro? Bueno, mirá, el patrón oro es algo que ya en el mundo, en la década del 40, 50, se empezó a dejar de lado, justamente porque los bancos centrales dejaron de tener estas toneladas de oro para respaldar, y justamente por ese motivo las monedas de cada uno de los países tiene más como referencia monedas fuertes como el dólar. Bueno, ahora los chinos tienen una moneda fuerte también, hay muchos que invierten en la moneda china, el euro que es uno de los que tuvo más dificultades para asentarse porque ha pasado por diferentes momentos de caída y demás, ¿no? Pero yo creo que esto no se hace en primer lugar por desconocimiento, porque no muchos conocen cómo es el tema de invertir en oro. Algunos que han invertido en oro en Argentina, que son los pocos, se han encontrado que cuando van a comprar los lingotes, los lingotitos de oro, las monedas de oro, inclusive, tanto de Argentina como los peruanos, los mexicanos de oro. Después cuando los van a vender, les dan muy poco y les queda una mala experiencia el hecho de haber invertido en oro. Pero es algo que nosotros todavía no lo hemos tomado como una alternativa, y las únicas que tenemos son el peso, el plazo fijo y el dólar, ¿sí? Entonces, es por eso que ha quedado afuera. Por otro lado, todavía no tenemos bien el manejo de lo que es la explotación del oro en Argentina. Nosotros tenemos unas reservas de oro muy bajas en comparación con lo que es Argentina en la minería. La cuarta empresa minera de oro del mundo está acá en Argentina. Sí.
y está explotada por la empresa Gold, que es de capitales canadienses, y hay una francesa también, y uno dice, ¿cómo puede ser si dentro de nuestros recursos nosotros tenemos uno de los reservorios de oro más grandes de Argentina? En la América somos uno de los que tenemos la reserva de oro más chica de Argentina. Bueno, y ahí empezamos a divagar en toda la historia de qué es lo que pasó con el oro en nuestro país. Y la conclusión es que nunca le hemos puesto el foco, ¿no?, a ese segmento. ¿Y qué opinás de que se estén llevando los lingotes de oro al exterior para respaldar la moneda o los dólares que hay en el exterior? Bueno, en primer lugar yo no me los llevaría, pero en segundo lugar, cuando los organismos de crédito extranjeros te dicen, bueno, pero la condición es esta, el presidente y el ministro de Economía tienen que decidir entre lo que no les gustaría a ellos y lo que no nos gustaría a nosotros. Ahora, obviamente que la explicación, que sí, que no es nada, que es algo habitual, que es inembargable, la tienen que decir porque volvemos al principio. Cuando se cae la confianza, cae el gobierno. Cae la confianza en un banco, cae el banco. Entonces, obviamente que desde el gobierno van a minimizar el tener que poner como garantía el oro, pero es algo que ni a ellos les gustaría, ni a ningún argentino les gustaría, porque en definitiva es una muestra de desconfianza de los organismos de crédito internacional para con Argentina, por lo menos en este periodo de tiempo. Posiblemente en el futuro haya más confianza, en el futuro no tengamos que no tengamos que poner nuestro auto en garantía, no tengamos que llevar nuestros anillos en garantía, pero siempre es negativo tener que dar una garantía contundente como es el tema de los lingotes de oro para hacer un acuerdo de préstamo de un organismo de crédito internacional. Alberto, yo me acuerdo lo que hacía Perón, la única verdad es la realidad. En este momento, nuestro país, que está en 1.500 casi de déficit mundial, no podemos pretender que nos den las plata sin ningún respaldo. Es lógico. Claro. Tampoco somos inocentes y vamos a decir, no, esto es algo habitual. En realidad no es habitual, pero si no hubieran mandado los lingotes, no venía el préstamo, no venía la refinanciación ni nada de eso, ¿no? Entonces, son herramientas de las que uno tiene que agarrarse porque si no se les viene todo abajo. Y sería inmaduro desde la oposición preferir que se venga todo abajo con tal de no mandar en garantía el oro de Argentina. Olvídate que yo sé que lo que tenemos que hacer es trabajar para que nos lo devuelvan. Obviamente, yo sé que ellos querían que se venga todo abajo y de hecho siguen queriendo que se venga todo abajo, lamentablemente, porque es la mezquindad política de la Argentina, ¿no? Realmente el político argentino es una miseria. Sí, realmente lo que vos dijiste antes fue acertado, porque si le va mal al otro o al que está de turno, al oficialismo, me va bien a mí, y ese egoísmo político nos llevó a estar en la situación que hoy estamos, ¿no? Así que aprendamos de eso. Exacto. Y realmente si queremos crecer y evolucionar como país, tenemos un país riquísimo, ¿no? De hecho, todos los extranjeros nos miran y nos admiran porque tenemos un país riquísimo, no solo en materia prima, sino también en capital humano. ¿Sí? El argentino es muy inteligente y en el mundo, sí, es así. Bueno, hay que lograr que en la Argentina podamos echar raíces de esa manera, de que nuestros hijos no sigan eligiendo el exterior para crecer, así que hay que achicar todo eso. Sí, la brecha, como dice el tío, hay que achicarla. La verdad que muy bueno, nos quedamos con muchísimo más para charlar. Pero Alberto, tu charla ha sido muy, muy instructiva, para mí que tengo mi añito, me he sentido muy cómodo también charlando con ustedes porque de esto se trata, ¿no? O sea, cuando uno
cree que hay alguna medida o tiene alguna idea que quiere proponer, siempre es para lo mismo, ¿no? Para un país mejor, una Argentina mejor, que nuestros pibes puedan pensar en una casa como antiguamente, donde te daba el banco la posibilidad con una cuota fija y vos podías comprarte tu primera casita en algo seguro, porque es lo que buscamos todo. Entonces, no podemos destruir porque no somos gobierno, tenemos que ayudar a los que están gobernando para que cometan la menos cantidad de errores si es que vemos que viene un error, ¿no? Y donde no sabemos si estamos acertados o equivocados, hay que dejar hacer y esperar, bueno, los resultados de todo esto que están planificando y poniendo en acción. Claro, es importante reconocer el error y ser permanentemente proactivo. Buscar a alguien que le asesore. No, mira que estás equivocado por esta circunstancia. No ser negativo. Hay que escuchar todas las orejas. La verdad que muy Una bueno. mala oposición es la que no reconoce los errores como oposición, pero que le exige al gobierno que no se equivoque en nada. Totalmente. La verdad que ojalá haya más dirigentes políticos como vos, ojalá que esto se contagie. Bueno, claro. De hecho, esto es la comunicación, ¿sí? Poder transmitir este conocimiento y este pensamiento para toda la audiencia, ¿sí? Y poder replicar estas cosas, ¿no? En lo político, porque realmente la mezquindad política argentina nos llevó a donde estamos hoy. Entonces, crezcamos, evolucionemos, ¿sí? Dejemos de pensar en que mejor que al otro le vaya mal así yo entro de vuelta y sigo robando, porque eso ya la gente dijo que no, dijo que basta. Hay que aceptar al otro como si fuera un igual a uno, no criticarlo como no nos gusta que nos critiquen a nosotros. Hay que aceptar y escuchar. Exactamente. La unidad es el principal pilar del progreso. Y acá estamos hablando de la unidad de esta gran familia que es la República Argentina. Yo creo que Excelente. por suerte, Alberto, estamos charlando y teniendo opiniones que antes eran prohibitivas. Antes el que opinaba, como yo estamos opinando ahora, era segregado de la sociedad. Y hoy podemos opinar con libertad y aceptar la opinión del otro. Exactamente, exactamente. Bueno, ojo que no han censurado otra radio por hablar no acorde al gobierno de turno, así que por suerte hoy tenemos nuestro canal y hacemos lo que queremos, dijo. Está bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias a acertado. ustedes. Muy acertado Gracias. todo tu comentario. Después las notas quedan grabadas y subidas en nuestra Y web. otro día tendremos otra charla larga como hoy e interesantísima como hoy. Cuando quieran, acá estamos para participar junto a ustedes y llevarle algo bueno a la audiencia. Perfecto, muy amable. ¿Sí? Muchísimas gracias por tus conocimientos compartidos. Gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba Alberto Onganía, él es dirigente político, ¿no? Y vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Buenos Aires, de la Argentina. Así que muy bueno la interlocución. Tenemos 2 notitas más, las vamos a meter rapidito acá porque ya estamos sin tiempo, pero bueno, no me puedo ir sin hacer las notas, así que bueno, no te vayas y ya seguimos en esto que es En Busca de la Salud por nuestro canal de Voces de Funes. Gracias.